Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Dando siempre gracias a nuestro Padre Celestial por su infinita misericordia, por su infinita paciencia, porque nuestro Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan hermano, llenos de paciencia en nosotros mismos. Hermano, nos enseña nuestro Señor a siempre a vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo, hermano, a sus propósitos. Dios, vivimos en un tiempo donde tenemos que vivir una vida en preparación, una vida, queridos hermanos, sumergida siempre en el conocimiento. El Evangelio, queridos hermanos, no es eh, una, una religiosidad. El Evangelio, queridos hermanos, no es una religión donde nuestra vida, simplemente por decir que somos cristianos, realmente, hermano, hemos cumplido con lo que Dios manda. El Evangelio es mucho más allá, y más cuando entramos en un conocimiento profundo de lo que es realmente las cosas de Dios. Y por eso vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde nuestra vida, el hombre cada día eh, desconocerá. El hombre cada día, queridos hermanos, dejará de buscar lo que es de Dios, la palabra, el significado de los propósitos. Acordémonos que mi Señor Jesús dijo algo: la importancia, queridos hermanos, de entender y conocer los planes de Dios. Cada mañana, cada día, cada instante, nuestra vida tiene que ser una búsqueda de la verdad. Pero esa verdad, queridos hermanos, tenemos que encontrarla en nosotros mismos. Por eso yo les recomiendo, hermano, que hagas la prueba de... Yo le decía al pueblo, una semana, haz a la prueba una semana. ¿Qué es capaz de suceder en una semana? Orando, buscando al Señor. ¿Cuántas cosas sucederían si nuestra vida, queridos hermanos, la entregamos por un momento al Señor? ¿Qué revelaciones habrían en nuestro corazón, en nuestro entendimiento? Si nosotros de corazón nos disponemos a decir: Señor, habla mi vida, habla mi corazón, ábreme el entendimiento. Quiero conocerte cada día más. Quiero saber más de ti. Quiero poner por obra tu palabra. Quiero vivir una vida entregada. Quiero vivir una vida que realmente refleje el conocimiento. ¿Cuántas veces te has puesto, hermano, con un corazón, decirle: Señor, usa mi vida esta mañana? Quiero hacer algo para ti, quiero agradarte. Usa mi vida para llevar a otros tu palabra, tu mensaje. Pero en veces buscamos, queridos hermanos, que Dios nos use sin habernos entregado antes. Queremos que todo suceda como una obra de magia. Queremos que todo suceda a la voz de ya. Queremos que suceda sin buscar, sin indagar, sin entregarnos. Quisiéramos que todo suceda sin ninguna preocupación. Queremos que todo suceda sin orar, sin buscar. Queremos que sucedan las cosas, queridos hermanos, que aparezcan así nada más. No sucede así. Por eso vivimos tiempos
Fíjense que en esta mañana el Señor habló a mi corazón. Antes que despertara viene una palabra, me dijo: el verdadero evangelio es aquel que hace que el hombre se predique a sí mismo. El verdadero evangelio hace que el hombre se predique a sí mismo. Vivimos tiempos, queridos hermanos, de grandes desafíos. Desafíos de nosotros mismos, porque todavía mucho cristiano no sabe lo que es capaz de hacer cuando realmente se comprometa delante de Dios. Todavía no lo sabe. Todavía no sabe qué sucedería si entrega su vida al 100%, que se entrega una vida, una responsabilidad, que se entregue una vida realmente, hermano, a desafiarse a sí mismo. ¿Qué sucedería si en realidad se enfrenta a sí mismo, a sus luchas, a sus obstáculos? Pero vivimos tiempos donde creo que Dios es bueno, Dios te va a ayudar, Dios te va, hermano, presentando un evangelio de que nosotros nada tenemos que hacer porque Cristo todo ya lo hizo, que todo viene de Dios. Eso no es un conocimiento, eso no es revelación. Sabemos que eso es una verdad. Pero Dios también pone en nuestra vida, hermano, el esfuerzo. Aquellos que están dispuestos, queridos hermanos, a entregar su vida. Por eso, aquellos quienes dicen eso, hermanos, porque usted va a ver, no llevan una vida entregada. Siempre están haciendo otra cosa y lo que están haciendo es justificando, porque trabajan, están justificando, queridos hermanos, porque ellos no tienen tiempo. Y por eso tienen que enseñar para que se acople a la vida de ellos y así no se sientan mal. Pero la vida en el Evangelio es una vida de exigencia. Queremos que sucedan grandes cosas sin habernos entregado antes. Pero el hombre, que hermano, en este tiempo va a enfrentar grandes desafíos sin entender que nos vamos a enfrentar, sobre todo no saber lo importante que es saber y conocer. Quizás unos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero sin una vida, sin prepararse, porque no saben qué es prepararse. Quizás prepararse para ellos es estar en una iglesia, estar haciendo algo en la iglesia, sirviendo al Señor, haciendo talentos. Quizás algunos pensarán que servir al Señor es cantando, danzando, así esperamos a Jesucristo. Pero esto no es así. Un día las iglesias de Cristo se van a cerrar, se van a abrir las falsas. Nosotros dependeremos de lo que hemos aprendido directamente del Señor. Pero a causa de la persecución y el cierre de iglesias, ahora tenemos que aprender a depender de lo que hemos aprendido. No habrá iglesia de la iglesia de Cristo abiertamente, pero sí habrá iglesia de Cristo secretamente. Y no será para canto, no será para alabanza, no será para gritar. Por eso el evangelio, el avivamiento no es gritar, correr y hacer hermano, trenecitos. Eso no es el evangelio. El evangelio es una vida humillada. El evangelio es una vida entregada. El evangelio es una vida realmente de una desesperación de conocer y saber cada día más de lo que somos nosotros delante de Dios. No lo que Cristo es, porque Cristo siempre será el mismo. Nosotros no somos el mismo. Hay una variación de vida. Hoy estamos contentos, mañana no. Hoy queremos entregar nuestra vida, mañana no. Las circunstancias, según el hombre, sus circunstancias le hará de parecer. Por eso el hombre fiel,
El hombre fiel es aquel que en cualquier circunstancia siempre te mantiene firme. No importa si tiene, no importa si no tiene, no importa si come, no importa si se sacia, no importa si le hace falta en las cosas, no importa si lo tiene todo, siempre es el mismo. Su fidelidad hacia Dios no cambia. Pero la venida del Señor, hermano, es en medio de luchas y batallas. No será en medio de cantos, será en medio de la lucha por la fe. ¿Qué luchas tendremos? Tendremos lucha contra falsos maestros, como ya lo está sucediendo. Falsos profetas, falsos ministerios, falso apóstol, falso profeta, evangelistas, pastores, maestros, falsos hermanos, falsa iglesia, falso Dios, falso Jesucristo, falso espíritu, falso evangelio, falsos dones. Falsa doctrina, falsas enseñanzas en la vida de los hombres. Una vida de apariencia, una vida de hipocresía, una vida, queridos hermanos, donde tenemos que luchar contra ello. Tenemos que luchar contra lo falso. Pero aquellos falsos maestros que predican corrupción a la familia, que enseñan no obediencia a los suyos. El verdadero evangelio hace que el hombre sea maestro de su propia casa y se salve. Por eso dice la bendita y preciosa palabra, hermano, que uno tiene que ser como le dijeron a este de Noé. Le dijo Jehová a Noé, Génesis 7, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa. Usted sabe, queridos hermanos, que este de Noé, él predicaba, queridos hermanos, después de que predicó, dice que era pregonero de justicia, pregonero de salvación. Justicia representa lo correcto. La vida, una vida de comportamiento. Una vida, queridos hermanos, que realmente que tuvieran un comportamiento correcto, una conducta correcta delante de Dios y delante de sus hermanos. Es lo que predicaba Noé. Comportamiento. Lo que predicaba Noé era conducta. Dice, entra tú y toda tu casa, toda tu familia en el arca. Sus 3 hijos y sus 3 nueras. En total 8 personas se salvaron. 8 es el número del reinicio. Dios volvió a empezar la generación de la humanidad con 8 personas que enseñaran el comportamiento y no enseñaran, queridos hermanos, a que el hombre sea corrupto. Noé se salvó porque enseñaba a su familia, hermano, lo correcto, un comportamiento correcto, un comportamiento que no fuera irreverente. ¿Qué salvó a Noé? Hermano, la predicación a sí mismo. Por eso dice, hermano, que Génesis 6, versículo 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra de Dios y estaban llenas de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda su carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues a Dios a Noé, he decidido fin de
Él decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré con ella. Dice, destruiré con la tierra. Estaba corrompida. Dice que esta palabra corrompida viene de la palabra shakhat, que viene, que significa, queridos hermanos, decaer, arruinar. Significa destruir, pero sobre todo significa violar, quebrantar. Significa, dice que la tierra estaba corrompida. Significa matar, heridor. Se hacían mucho daño. En pocas palabras, tenían un pésimo comportamiento los unos hacia los otros. Tenían un pésimo comportamiento, unas malas costumbres. O sea, eran maleducados en las cosas de Dios. Por eso cuando el Señor le entrega los mandamientos de Moisés en Génesis 1, Deuteronomio 6, versículo 1. Le entrega los mandamientos, dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra, el cual pasará a vosotros para tomarla. Eso representa que a Noé, le dieron instrucciones antes de que pisara tierra nueva. Dios había acabado con la humanidad, había acabado con la corrupción. Pero él estaba aprendiendo en el arca. Antes de que pisara la tierra, la pregunta es: ¿qué hacía Noé? ¿Qué hacía Noé cuando en esos 40 días que estuvo en la arca, sobre el mar, sobre las aguas? ¿Qué estaba haciendo Noé con su familia? Estaba instruyendo, estaba enseñando de que no fuera a haber en ellos corruptor, que no vayan a volverse corruptos. Por eso le dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y tu hija, tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto fue lo que lo dijo Dios a Noé. Lo mismo se lo dijeron a Moisés. Lo mismo se lo dijeron a David. Por eso el Señor tenía mucho cuidado cuando llamaba a una familia. Decía siempre: tú y tu casa serán salvos. Pero le entrega, cuando a una casa le entrega la salvación, Dios quiere que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa sean salvos. Por eso cuando Dios le entrega, queridos hermanos, la salvación, porque la palabra es la salvación del hombre. ¿Por qué es la salvación? Si Cristo es la salvación, creen en el Señor Jesús y será salvo. Porque la palabra hoy es la salvación. Nos salva de ser personas corruptas. Nos salva de ser, aunque tengamos la salvación. ¿Acaso Nadab y Abiú no te eran salvos porque eran hijos de Aarón? ¿Acaso los hijos de Elí no eran salvos porque eran hijos de un sacerdote? ¿Pero qué fue lo que pasó? Fueron irreverentes. Le faltaron al respeto a Dios. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Creen que hay hijos que nacen malos, como el caso de Caín? Que por naturaleza, hermano, traen una simiente dañina.
Pero aquí también hubo una falta de enseñanza. Por eso el Señor le dijo en primera de Samuel 3, una de las cosas que Dios le reclamó a Elí es que él no reprendía a su familia. Él oraba por su familia, pero Dios no quería que Elí orara por su familia. Él quería que los reprendiera. Porque a Dios mira, hay padres que están viendo que sus hijos le están faltando al respeto a esta persona. Ya cálmate, hijo. Ya cálmate. No seas así con tal persona. No seas así. Los traen todavía así, papacito. Están viendo que sus hijos están siendo groseros y ellos no intervienen. Y el Señor le decía, reprende a tu hijo. Me está faltando al respeto. Reprende a tu hijo, me está faltando al respeto. Y él muy amoroso con sus hijos. Así ya voy a llamarle la atención. Te voy a pegar, hijo. Te voy a castigar, hijo. Porque estás siendo grosero. No, hermano. No y no. Dios le decía a Elí, tus hijos me están faltando al respeto. Espero en Dios, hermano, que usted no permita que sus hijos le falten el respeto a una persona adulta. Que no le falten el respeto delante de su presencia a otras personas y vea usted que esa persona se incomoda por la falta de respeto que tienen los jóvenes, los niños. Y usted diga, cálmate, hijito. No seas grosero. No, tenía algo muy, muy delicado. De hecho, los niños no deben de estar junto a las personas, hermanos, que las personas adultas. Ni tampoco deben de intervenir en una conversación. Bendiciones, hermana Carla. Saludos, me da gusto verla. Que Dios me las bendiga. Saludos a su familia, a su esposo, a los pastores allá donde están. Que Dios los bendiga. Muchas gracias de nuevo por verles. Entonces Dios le entrega a Noé, le entrega a Moisés, le entrega a David. Por eso el Señor le dijo a Salomón, si andas como anduvo tu padre, cumpliendo sus mandamientos. Pero yo no voy a dejar que mis hijos se vuelvan corruptos. Al menos la Escritura dice que había que reprenderlos, no orar por ellos. Cuando ve que un hijo, llámale la atención, hermano, porque eso es, los hijos no pueden aprender. También significa esta palabra, corromper significa, hermano, que corrompieron el uso. Empezaron, dice que infestar. También a corromper significa infestar. A corromper su camino. Corromper su camino no solamente era alejarse de Dios, sino que tenían un mal comportamiento, un maltrato, una actitud que los destruía a sí mismos. Eso significa corromper, una actitud que destruye su alma, se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo. Por eso dice, hermano, que cuando Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa, porque he visto que eres junto delante de mí y esta generación. Lo que representa, queridos hermanos, que era recto, tenía buena educación, era buen comportado. Y algo que Noé, se salvaron sus hijos, no porque eran hijos de Noé, sino que también Noé se preocupó por enseñar a sus hijos, a su esposa, a no violar los mandamientos de Dios. Porque Dios no hace excepción de persona. No importa si eres la mujer de un apóstol, no importa si eres una pastora, que no existen las mujeres pastoras, ni tampoco las mujeres apóstolas. No importa si eres hijo del mayor predicador, no importa si eres hija de la mayor predicadora, del muy ungido, no importa. Le faltas al respeto a Dios, blasfemas en contra de Dios, no importa quién seas. Aún dijo Pablo en Gálatas 1,
Si a uno de nosotros, hablando de los genuinos, predicar un evangelio diferente, anatema, sea, las maldiciones caigan sobre él. En este camino no importa quién es el hombre. Lo que importa es la justicia, lo que importa es la reverencia, lo que importa es el respeto al Señor. De Dios nadie se burla. De Dios no puede uno entrar y violar sus mandamientos y hacer como si nada. Por eso dice que la tierra estaba corrompida, estaba llena, pero Dios vio que el comportamiento de Noé, por eso la palabra camino, esta palabra significa comportamiento, significa conducta. Por eso dice que Dios, de Noé, caminó con Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que la palabra camino significa, queridos hermanos, conducta. Viene de la palabra derek, que significa conducta, modo de accionar, o sea, un comportamiento educado. También significa, hermanos, este camino es fornicación, que lo que estaba diciendo era que Noé era un hombre fuera de la fornicación, o sea, Noé cuidaba, hermano, las relaciones sexuales. Hermano, también significa una costumbre. Quiere decir que esta palabra corromper, camino, significa costumbre. Quiere decir que Noé tenía muy buenas costumbres delante de Dios. Si hoy lo aplicáramos a la iglesia, Noé tenía muy buenas costumbres de llegar temprano, de servirle a Dios, su manera de actuar, su manera de responder, su manera de saludar, su manera de cooperar, su manera en la unidad, su manera de entrega, su manera de llevar el evangelio, su manera de hermano, de tener metas en Cristo Jesús. Dice que Dios miró esa actitud de Noé. Pero acá lo importante de esto, hermano, es que Noé, como Moisés, David, ellos no aprendieron el evangelio para llevárselos a otros, sino que ellos aprendieron el evangelio a predicarse a sí mismo. Aprenderás tú a temerme. Si algo que agarró Noé, hermano, fue agarrar las escrituras y empezar a predicarse a sí mismo. Por eso el evangelio no empieza predicando, el evangelio empieza predicándose a sí mismo. Noé, Moisés, David, nuestro Señor Jesucristo, no violaban las escrituras. Por eso Dios decidió acabar con la gente los malos maestros que enseñaban malas costumbres, malas formas de irreverencia, de blasfemias hacia el Señor, inclusive hacia las propias personas. Hay gente que crecen, hermano, ni te saludan, ni dicen buenos días, ni son agradecidos. Hay personas, queridos hermanos, que la ingratitud, tú le das un plato de comida y ni te dicen gracias y te dejan el plato ahí para que tú lo laves. Hay familias que tienen muy malas costumbres delante de Dios y de los hombres. Como hermanos corruptos, dice que son corruptos, que todo echan a perder o desordenar lo ordenado por Dios. Malas costumbres se refiere, hermanos, a comportamientos pecaminosos que alejan a las personas cada día más de Dios. Esa es una persona corrupta.
tenía un comportamiento corrupto, tienen unas malas costumbres. Pues como la dice en el libro de Hebreos, a quienes tienen una mala costumbre es como dejar de congregarse, es una mala costumbre. Esa es una persona corrupta, está corrompida. Es una persona corrupta. ¿Qué es una persona corrupta? Es un falso maestro que no enseña salvación. Por eso es lamentable y le pedimos a nuestro Padre Celestial que en esta mañana les abra el entendimiento a mucha gente que cree que sabe, que cree que su conocimiento lo va a salvar por creer en Dios, cuando en realidad es corrupto, es corrupto, es corrupto. Porque sabe que enseñan a otros, pero no se enseñan a sí mismos. El evangelio verdadero hace que el hombre se enseñe a sí mismo, hace que el hombre se predique a sí mismo. Porque Noé, Moisés, no se salvaron. El Señor le dijo, cuando le entregan las tablas, cuando le entregan los mandamientos a Moisés, le dijeron, las aprenderás tú. Sabe que entonces empezó a predicarse a sí mismo. Antes de llevar salvación tenía que salvar primero su casa. Antes de predicarle a otros tenía que predicarle a su casa. Tú que enseñas a otros, enséñate a ti mismo. Primero que está diciendo, por eso la salvación empieza en casa. La salvación no es por ir a una iglesia. La salvación es por enseñar temor a Dios. El temor a Dios es una conducta. Es una conducta, es un comportamiento que agrada al Padre. Pero eso no sucederá si primero nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso dice aquí, hermano, que esta palabra corrupto también significa, hermano, que estar libres de fornicación. Eso es lo que hizo Noé. Lo que hizo Noé. O sea, libre de, hermano, de todo, de las cosas desagradables. Pero dice, hermano, que esas malas costumbres, usted, espero en Dios que no solamente, hermano, la gente tiene la mala costumbre de llegar tarde a la iglesia. Eso es una corrupción. Es una corrupción. De ir de vez en cuando es una corrupción. Las fornicaciones, la idolatría, las impurezas, las obras de la carne, las malas compañías o las malas amistades. Porque hay gente que no va a la iglesia porque se va con su amiga, porque llegaron unos amigos. Tienes una pésima costumbre. No, las malas costumbres se llaman corrupción. La palabra costumbre se llama corrupción o malas costumbres. Hay quienes tienen buenas costumbres. Por eso Dios determinó que Noé no era igual. Moisés no era igual. David no eran iguales. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando se comprometían, realmente cumplían. A ellos les decía a tal horas y desde antes ya estaban ahí. A ellos las malas compañías, las malas amistades no los alejaban de su compromiso con Dios. Ellos no se vendían por un plato de comida. Ellos no se vendían por una fiesta. La orden de Dios es: enséñate a ti mismo. Porque eso fue lo que dice en Deuteronomio 6. Aprenderás tú, enséñate a ti mismo primero. Enséñale a tus hijos, a tus hijas, enséñale estando en tu casa a la hora de acostarte por el camino. Al acostarte, enséñales primero, aprende tú, predícate a ti mismo primero, antes de llevar el evangelio a las multitudes, antes de llevar el evangelio, primero aprende a no corromperte, aprende a no ser violento. Violento no era que era un hombre golpeador, sino violento, dice en Malaquías, que una persona violenta es aquella que dice,
Véanlo, ayer lo predicamos. Que violencia no es, hermano, que eso es muy bravucón, muy enojón. No, eso no es violencia. Eso es parte de un carácter. Pero no es violencia, es que un carácter transformado es aquel que no grita, no alza la voz, que no discute, que no se molesta. Eso no, hermano, eso no es. Dice la escritura, dice en el versículo, en Malaquías 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Jehová y dijiste que hemos hablado contra ti. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras que uno habla en contra de Dios. Y luego dijeron, ¿qué habéis dicho? Por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en su presencia, en la presencia de Jehová de los ejércitos. ¿Qué aprovecha? Si nosotros no obedecemos. ¿Qué aprovecha si no pedimos perdón? Si no nos arrepentimos. ¿Qué aprovecha? Dice, por demás de ellos dijeron, por demás es servir a Dios. Eso de servir a Dios, eso no es lo mío. A mí no me comprometan con nada. Yo no quiero estar todo el tiempo metido ahí. Así decían esos en los días de Noé. Sus palabras hablaban violencia contra Dios. ¿Qué provecho me va a traer a mí si yo ando afligido? ¿Qué provecho me va a hacer a mí si yo le sirvo a Dios? ¿Qué provecho me va a hacer a mí si yo me arrepiento? Ellos quieren verme ahí de rodillas delante de Dios y eso no va a pasar. Oh, hermano, eran palabras violentas. Eran muy violentos con Dios. Dios le decía, hermano, que se apartaran, que se humillaran, que se arrepintieran, y ellos no hacían caso. ¿Yo por qué lo voy a hacer? Imagínese ver un hijo que se te planta, hermano, cuando lo estás llamando y se te planta. ¿Eso cómo se llama? Un hijo rebelde, un hijo con una conducta y un carácter, incapaz de ser humilde, incapaz de reconocer su error. La soberbia, el orgullo, la actitud de no ser humildes, hermanos, son comportamientos inadecuados. Un hijo respondón. Dios no tolera a la gente respondona. Hermano, Dios no. La misma escritura dice que no seamos nosotros respondones, hermanos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y no sean respondones. No sean respondones. Significa contradecir, negar, oponer, rebatir, rehusar, pues no lo voy a hacer. Esas son palabras violentas delante de Dios. Hablar contra, oponerse. Eso significa, hermano, negarse a obedecer, oponerse a alguien, declararse en contra. Significa negarse a tener nada que ver con él. Eso es respondón, no ser respondón. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dice que negarse a tener nada que ver con él. Pedro contestó de una manera respondón. Pedro era una persona respondona que dice, por eso dice, no lo conozco, no lo conozco. Hay personas que niegan hasta de su propia congregación. No quieren, hermano, ni tan siquiera decir, voy en esa iglesia. Mi pastor es este y este. Niegan a sus pastores, llegan a los hermanos, llegan a la iglesia, ni tan siquiera para que la gente se congregue. Yo voy a una iglesia que tal. Hermanos, niegan a la iglesia. Solamente por allá hay una iglesia. Tampoco no se sientan orgullosos, hermanos, de que tenga un pastor que está luchando y predicando, hermano, la palabra de Dios. Se avergüenza de su propia iglesia.
Por eso dice, no sean respondones. Por eso la gente corrupta, dice que estaba la gente era respondonas, tenían una conducta terrible, hermano. Por eso cuando usted ve los siervos de Salomón, cuando fue la reina de Saba, dice que se sorprendió del porte y de la educación que tenían los siervos. Qué rico, hermano. Violaban las buenas costumbres. En los días de Noé violaban las buenas costumbres. No eran gente educada. ¿Por qué se salvó Noé y su familia? Por ser educados, por ser personas respetuosas, personas amables, tenían disciplina. Por eso el Dios exhorta, hermano, a que el hombre se aparte de las malas compañías, de las impurezas, del pecado, de la idolatría. Porque la misma Escritura dice que la ira viene por causa de los hijos de desobediencia. Hay gente que tiene una vida espiritual arruinada. Hay gente que sigue las costumbres del mundo. O sea, que se comporten como las personas que no conocen a Dios que los salvó, que no conocen a Jesús que los salvó. Su comportamiento deja mucho que desear en lo espiritual. Por eso la palabra corrupto se refiere a personas violadoras de la ley, con acciones ilegales, con acciones perjudiciales para la obra, para el desarrollo espiritual, para la convivencia entre hermanos. Son impuntuales, no saludan, ni dicen buenos días, ni buenas tardes. Una falta de respeto. Hábitos tóxicos. Hay quienes te dejan con la palabra en la boca. Tienen hábitos tóxicos, reaccionan de una manera arrebatada. Contestan de una manera porreada. Falta de gratitud. Hay personas que le das algo, pero no te dicen gracias, hermanos, gracias esto, muchas gracias por el favor. Tienen acciones negativas. Tienen acciones de negación para hacer algo para el Señor. Siempre no tengo tiempo, ya me voy. Es que no quiero quedarme. No, yo no voy a participar. Esos son malos hábitos. Esas son malas costumbres. A eso se le llama corrupción. Corrupción. Se niegan a obedecer. Son respondones. Tienen patrones de conducta que se relacionan a un mal ejemplo, a la falta de cortesía. Y aún el mismo Dios. ¿Saben por qué? Porque no se predican a sí mismo. La salvación tiene que ver con predicarse a sí mismo. La salvación, piensan la gente, hermano, que es cantar, alabar, danzar, correr, hacer cosas en la iglesia. Pero la salvación no empezó así. La salvación de Noé, la salvación de Moisés, la salvación de David, la salvación de todos los siervos de Dios no empezó cantando, danzando. No empezó, no solamente empezaron a recibir a Jesucristo como su Salvador, pero realmente empezó predicándose a sí mismos. A quitar toda irreverencia y establecer el temor, establecer la justicia, o ser justos, comportarse correctamente, tanto delante de Dios como de los hombres, no ser respondones, no ser groseros. Romanos 2, versículo 17 dice aquí: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren que la Escritura no dice que la gente blasfema contra Dios. Que los que provocamos que la gente blasfeme contra Dios somos nosotros. Que la gente no habla mal de Dios. Los que nosotros provocamos que la gente hable mal de Dios somos nosotros. Por tener conductas, comportamientos, lenguajes que no son adecuados como hijos de Dios. Somos nosotros los que hacemos que se hable mal de Cristo. Somos nosotros que se hable mal del Evangelio. Somos nosotros los que hacemos que se hable mal de nuestro buen y bendito y santo nuestro Dios. Somos nosotros. Nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestra forma de hablar deja mucho que desear. Dice que por causa de nosotros el camino de Dios, el nombre de nuestro Dios es blasfemado. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eres un transgresor, por eso la palabra corromper significa violar. Eran transgresores de la ley porque corrompieron, se volvieron corruptos. Corruptos de entendimiento. Hermano, hay gente que deja plantado a Dios. Cuando una persona falta a los cultos, a la búsqueda de Dios, es una persona, hermano, que dejó plantado a Jesucristo, dejó plantado al Padre. Y cuando el Señor, decíamos ayer, Dios está llame a la persona, lo está llamando para hacer algo. Hermano, tú te levantas a orar, Dios te levanta a buscar su palabra, te levantas cuando tienes ganas de orar y no te levantas. Te está Dios llamando y la gente no le hace caso. ¿Qué nombre se le pone a una persona cuando usted le está llamando y no te contesta? O te deja en visto, decíamos ayer. Si a Dios se lo hicieron, hermano. A Dios se lo hicieron. Dios los llamaba, el comportamiento los está llamando, congréguense, venga a mi pueblo, arrepiéntanse, mi pueblo, venga, yo los sanaré, yo les dé medicina, yo los salvaré. Y la gente no quiere venir a Cristo. Los hijos de Dios, los que se dicen hijos de Dios, no quieren venir a Cristo. No quieren arrepentirse de sus pecados. No solamente eso, sino que contestan, hermano. ¿Saben por qué? Esto que está hablando el Señor a mí me trae mucha bendición. ¿Por qué razón? Porque a mí me dijo el Espíritu, el verdadero evangelio hace que el hombre que se predique a sí mismo. Porque hoy me doy cuenta que para ser salvo hay que predicarse a sí mismo. Por eso Dios le entregó a Moisés, le dio, estos son los mandamientos y estatutos. Antes que Moisés predicara en el desierto, antes que Moisés predicara, o mientras caminaba Moisés, iba predicándose a sí mismo. Porque todo aquel que se apoya en la ley, aprueba lo que dice la Escritura. Es que la Biblia dice, es porque vive una vida de predicación y de enseñanza a sí misma. Por eso el Antiguo Testamento conecta la enseñanza con la persona. Toda la palabra conecta a la persona, lo conecta con la enseñanza. Estoy conectado a la palabra. Por eso la enseñanza ordena nuestra vida, ordena nuestros pensamientos con nuestra relación para con Dios. Somos maestros de lo correcto, maestros de la moral, de la educación, de tener hijos.
somos responsables de tener hijos con reverencia al Padre y a su Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres maestro, tú que predicas, ¿por qué no le predicas a otro? Porque la misma Escritura dice ahí mismo en Timoteo, 2 Timoteo 3, versículo 1. También debe de saber esto, que en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intesperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca van a llegar al conocimiento. Estaban leyendo, quizás para predicárselo a otros como Janes y Jambres. Pero realmente no se predicaron a sí mismos, no entendieron que la salvación no es predicarle a los demás, la salvación es predicarnos a nosotros mismos. Porque cuando Dios miró el corazón, la conducta, un comportamiento agradable para Dios, entonces dijo, tú no eres igual, le dijo a Noé, tú no eres igual a las demás generaciones. Aunque Moisés fue instruido por los egipcios, fue enseñado por los egipcios, algunos decían o algunos dicen que Moisés sería el próximo faraón por la capacidad que tenía de entendimiento. Pero él prefiere huir y decir, prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios que de gozar de los deleites temporales del pecado. Porque Moisés iba a ser, queridos hermanos, un faraón. Tenía el conocimiento, tenía la experiencia, era muy sabio, tenía todo, había sido instruido por los egipcios. Pero su corazón no estaba en los egipcios, él tenía el conocimiento de Dios, él tenía el temor a Dios, él tenía el respeto, él sabía que los egipcios tenían una mala conducta porque maltrataban al pueblo de Dios. Él no quería ser un maltratador, él no quería ser un grosero, una persona que violenta, una persona respondona, una persona soberbia, altiva, porque eso eran los egipcios. Él no quería ser. Él tenía una educación, tenía una formación, por eso su madre lo alimentó, dándole leche. Esa leche espiritual es la educación de una madre que le da a los hijos. Moisés fue una persona bien educada, porque tuvo una madre, por eso como le dijeron a Timoteo, o sea, su abuela, hermano, su abuela, hermano, de Timoteo, era una persona que dice, según de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. En tu madre Eunice, ¿por qué, hermano? Porque esa enseñanza que le dieron a ellos, hermano, podían salvar la vida de Timoteo. Esa leche no adulterada. Hermano, qué tremendo, porque fíjese, porque le dice nutrida. Es una vida, queridos hermanos, que el Señor le había dado a Timoteo, una vida, esa leche espiritual. Nunca dejaron de aprender. Dejó de aprender de su madre. Por eso Moisés fue un hombre buen educado. Por eso dice que era el hombre más manso. Era el hombre más manso, el hombre que era bien educado. No era respondón. No era una persona grosera. Era una persona agradecida. Era una persona, hermano,
disciplinada. Si a él le decían 1 hora, esa hora llegaba. Corrupto, un templo dañado. Corrupto significa alguien contaminado. Corrupto significa alguien que descuida sus quehaceres, sus deberes. Una iglesia alejada del conocimiento de la santidad, de la moral, es corrupto, es un creyente corrupto. Por eso dice, hermano, que la finalidad de los maestros no es enseñar a otros. La finalidad de los maestros es enseñarse a sí mismo para ser salvo. Enséñale a tus hijos, hermano, a ser salvos. ¿Cómo? Frenen, dice que la palabra finalidad maestro significa frenar la depravación y la degradación moral de las virtudes del Señor. ¿Qué fue por qué Dios destruyó en los días de Noé? ¿Por qué la Escritura dice que estamos hoy como en los días de Noé? Porque Noé frenó en su familia la depravación y la degradación moral que había en el mundo. Les fue quitando a sus hijos, a sus nueras, a su esposa y a él mismo la corrupción y la violencia. Le enseñó a servirle a Dios, le enseñó a arrepentirse, les enseñó a ser obedientes, les enseñó a ser reverentes, les enseñó a ser temerosos a Dios, porque los estaba alejando de la corrupción del mundo. ¿Qué fue lo que los salvó a ellos? Haberlos apartados de la corrupción del mundo. Enséñales a tus hijos desde pequeños, si quieren ser salvos, cuidadito le vayan a responder a Dios de una manera grosera, diciéndole: yo no te voy a servir, yo no me voy a arrepentir, yo voy a llegar tarde. Enséñale a tus hijos a no tirar una responsabilidad. Si se comprometieron en algo, tienen que cumplir. Y si no, tú sabes que tu hijo es irresponsable, no lo metas o no permitas porque Dios se enojará. Enséñales a ser educado en las cosas de Dios, a ser respetuoso en las cosas de Dios. Porque si primero para ser salvo se necesita predicarse a sí mismo. Para ser salvo se necesita, hermano, primero enseñarse a sí mismos. Por eso es importante, hermano, que cuando el Espíritu me dice no, que para... Por eso dice 1 Pedro 2:2, de ser como recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezca para salvación. ¿Cómo fue que Noé halló gracia delante de Dios? ¿Cómo fue que Moisés, que Elías, David hallaron gracia delante de Dios? Hermano, se predicaron a sí mismos. Cuando usted tenga una Biblia, predícate a ti mismo. Enséñate a tú mismo a no violar, a no ser corruptos, a una falta de respeto a Dios, porque esto me va a salvar. Quizá ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, pero si te vuelves blasfemo, pierdes el temor a Dios, usas la violencia, usas la corrupción, nada podrá salvarte. Porque esa palabra no adulterada es una conducta respetuosa. Y para que ellos aprendieran eso, tuvieron que predicarse primero a sí mismos.
Tú que predicas a otros, ¿verdad? Tú que enseñas a otros, enséñate a ti mismo, predícate a ti mismo, porque te va a salvar. Si te predicas a ti mismo, te enseñas a ti mismo, te vas a salvar, porque fue lo que hizo Noé, fue lo que hizo Moisés. Aprenderás tú primero. Te vas a salvar si te predicas a ti mismo. Eso fue lo que le dijeron a Timoteo. Te vas a salvar si te predicas a ti mismo. Ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti mismo. Ocúpate de la lectura, ocúpate de las cosas de Dios, porque te salvarás a ti mismo. ¿Cómo te ibas a salvar a ti mismo? Oh, hermano, predicándote tú. Te salvarás a ti mismo. Ten cuidado de ti, de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismos y los que te oyeren. ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Elías? ¿Cómo se salvaron los hombres de Dios? Se predicaron a sí mismos. Te salvarás a ti mismo. La gente no quiso salvarse por la predicación de Noé. Hoy la gente no quiere salvarse por la predicación de los ministros. ¿Cómo se salvarán? Predicándose a sí mismo. Predícate a no ser corruptos. Predícate a no ser violento. Predícate a no violar los mandamientos de Dios. Enséñalos a tus hijos. Sálvate tú y toda tu casa. Sálvate tú y toda tu casa. ¿Cómo? Predíquense a sí mismos. Y los que se predican a sí mismos serán salvos. Serán salvos. Predíquense contra toda corrupción, toda depravación, toda mala conducta, toda malos, falta de disciplina, y serán salvos. Te salvarás a ti mismo si te predicas. Tú y tu casa se predican a sí mismo. Que Dios me los bendiga. Dios me los guarde, queridos hermanos. La salvación es así. Su madre de Timoteo, su abuela le enseñaron a Timoteo buenas conductas, buenos comportamientos con relación a su Padre Celestial, con relación con lo espiritual. Lo mismo pasó con Moisés. Lo mismo pasó con David, porque la mamá de David se convirtió al Señor, pero vemos que el trato que tenía el papá con él no era buena. Hermano, sálvate a ti mismo, predicándote tú mismo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta mañana, hermano, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Hermano, que ven a Cristo, arrepiéntete. Todavía hay tiempo de reconciliarse con Él. Todavía hay tiempo, hermano, de volver a casa. Por eso arrepiéntete. ¿Qué ha pasado? Que la gente quiere que otros cambien, pero nosotros no cambiamos. La salvación primero tiene que empezar por nosotros. Pero nosotros, el hombre, ¿cómo se va a preparar para la venida de Cristo si no se predica a sí mismo?
Ni tan siquiera Él sabe. Por eso, para ser salvos, de entender que somos salvos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos el mensaje de salvación. Entonces, cuando Dios mira que nosotros somos diferentes, entonces dice: yo escojo a este, yo escojo a este, yo escojo a este, yo escojo a la familia tal, yo escojo a la familia tal, yo escojo a la familia tal, porque están limpiándose, no quieren ser corruptos. Usted ve la vida de Lot. Dice que Lot se afligía cada día viendo el comportamiento de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Al ver ese comportamiento, dice que oraba y Dios escuchó esa oración y mandaron a sacar al justo Lot de ahí, porque se afligía todos sus días viendo cómo la gente eran corruptos en su cuerpo, en su mente, en su corazón eran corruptos. Dios rescató al justo Lot porque él temía a Dios. Él se predicaba a sí mismo. Él revisaba las escrituras y yo digo: tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y eso fue lo que lo salvó. Empezó a predicarse a sí mismo. Yo no soy igual que los demás. ¿Por qué razón? No porque estés haciendo acepción de personas, sino porque esto te está cambiando la vida para salvación. La bendita y preciosa palabra puede salvarte de una condenación, de un juicio eterno. Ven a Cristo, arrepiéntete y compórtate como dice la Escritura. No espere que los otros cambien para que tú cambies. El cambio de la persona está en que se predique a sí mismo. Dios te guarde. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Si te está bendiciendo estas prédicas, estas enseñanzas cada mañana, queridos hermanos, pues denle like a la página y ayúdenos a compartirla. Muchas gracias y bendiciones a todos los que estuvieron en esta mañana. Saludos, hermanos.